Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Es para recordar que esta es la posición oficial de la psicología en nuestro país. Pero eso es todo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Informar a la población. Y recordar que nadie puede dejar de ser homosexual porque nadie se hace homosexual. Uno nace homosexual. Gran debate que nunca terminará. ¿El homosexual nace o se hace? Aunque podría existir evidencia científica de lo primero, grupos más conservadores apelan a lo segundo, a que se hace. Por ende, se podría curar. Sí existen muchas personas que llegan por esto porque están inconformes con este sentimiento de atracción por el mismo sexo y no va de acuerdo a lo que ellos quieren para su propia vida, que también existe. Y ahí me parece que la respuesta no es auténtica, y en la terapia se ayuda a la persona que encuentre su verdadera respuesta, no la de las demás. Pero sí existe un grupo importante de personas, y tengo que hablar por ellos porque también están y no quieren venir aquí porque son discriminados, porque cómo se les ocurre decir no me siento bien con esto, y a veces es un deseo de verdad interno que no cuadra con lo que ellos quieren en el fondo, y no por presiones ni sociales ni religiosas. ¿Y cuál es la verdadera respuesta? ¿Es de verdad efectiva la terapia para, abro comillas, curar homosexuales? ¿Existe dicha terapia? Bueno, lo que sabemos de las terapias aversivas, y no lo digo yo, lo dicen organismos multilaterales de salud como la OMS o la OPS, que en la práctica se han constituido en verdaderas torturas para las personas que son sometidas a este tipo de terapia. Se vulnera la dignidad de esas personas. Lo segundo que sabemos es que el 100% de los ideólogos o de los que sostienen estas terapias están vinculados, siendo médicos, siendo científicos algunos de ellos, a esta terapia básicamente por razones de carácter religioso, de carácter ideológico. Son respecto de que la homosexualidad es un desorden de naturaleza o es una patología o en última instancia es un pecado sobre el cual hay que actuar y hay que salvar a estos pecadores. Lo cierto es que la homosexualidad, al menos en la sociedad, no se puede ver como un pecado, ni mucho menos tratar como tal. Es una condición de millones de personas en el mundo, tan natural como ser negro o ser hombre. Sin embargo, este tipo de debates existen. Si tú o yo tenemos atracción homosexual y tú dices yo no la quiero, entonces hay una vertiente que te dice así naciste y pélasme, pero denme otra alternativa. Bueno, hay otra. Los metaanálisis no concluyen claro que, sí. Que las terapias de reconversión hay un doctor en sociología mexicano, se llama Fernando Pliego Carrasco. Te recomiendo que lo leas y que estudies. Pero no lo has leído. Pero tú también has leído y lo seguimos hablando de puntos de vista. Los estudios debieras haber hecho la tarea para venir al debate. Y la semana pasada fue el tema del día en el programa de Julio Sánchez Cristo. ¿Son efectivas las terapias para supuestamente curar la homosexualidad? Entonces el problema de estas terapias es que afecta muy fuertemente y de manera dolorosa la vida de las familias. O sea, hoy hay muchas familias con grandes prejuicios respecto a la homosexualidad y que al darle esta noticia se amparan en ella, se aferran a ella de una manera enfermiza, diría yo, de parte de los padres y haciendo sufrir muchísimo a sus hijos. Para la OMS, desde hace décadas la homosexualidad salió de la lista de enfermedades mentales, por lo que sorprenden posiciones que apelan a la terapia para sanar algo que, según la comunidad LGBTI, es natural. Entonces tenemos que ver cuál es la verdadera identidad y ser muy respetuoso con eso. Si esa identidad no corresponde realmente a una homosexualidad, entonces, y al mismo tiempo esa persona no está contenta con eso que está viviendo, entonces tenemos que ayudarlo a hacer lo mejor de sí mismo y ayudar a la familia también a cómo apreciar y en ese minuto contener también lo que significa el enfrentamiento a la sociedad. Y ese es nuestro tema del día a propósito de la creciente corriente de terapias para contrarrestar la condición sexual. ¿Son peligrosas esas terapias o por el contrario, les ayuda a las personas a encontrar su identidad? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate, recuerden, a las 8:50 de la noche, usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos. Y para debatir este tema, como siempre, dos invitados de lujos, esta vez dos psicólogos. En primer lugar, doña María Gabriela Hermida. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana. Cuenta con una maestría en terapia familiar sistémica y una especialización en formación de terapeutas. Maneja el programa de formación Desafíos, enfocado a la prevención de las violencias. Es experta y pionera en Colombia en temas de violencia sexual, atendiendo víctimas, agresores y a sus familias. Además, doña María Gabriela es asesora de ONGs en temas de prevención de abuso sexual. Ha capacitado equipos de fundaciones dedicadas a la protección de niños y niñas en Colombia
Colombia y otros países de América Latina. María Gabriela, buenas noches, bienvenida a Partida W. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Desafíos, háblenos de desafíos. ¿En qué consiste este programa? Es un programa que pretende dar criterio a la población, porque fíjate que todo el mundo se siente experto en todos los temas y a veces repetimos argumentos que ni siquiera hemos reflexionado. Entonces a mí me apasiona el poder ofrecer herramientas, argumentos, porque el debate me parece que ayuda a que las personas puedan tomar mejores decisiones. Entonces me interesa mucho el espacio para padres de familia, el espacio para personas que están interesadas en crecer, en ser mejores personas, en ser mejores miembros de la sociedad. Genial. Desafíos. Recuerden que pueden participar con el numeral Partida W en nuestras redes sociales. Allí podemos interactuar, pueden preguntar, pueden hacer sus comentarios a los panelistas. Y su contraparte, doña María Gabriela, es Miguel Antonio Rueda Sáenz. Él es psicólogo, fundador y director de Pink Consultores en Bogotá. Es docente universitario y psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia con personas LGBT y sus familias. Cuenta con un doctorado en psicología de la Universidad de los Andes. Es especialista en los fundamentos de psicoterapia y la consejería del School of Psychotherapy and Counseling de Regent's College en Londres y en sexualidad y cultura y sociedad de la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Fue director del primer centro comunitario LGBT de Bogotá entre 2006 y 2008. Miguel Antonio, buenas noches, bienvenido a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo me le va? Bien. ¿Qué tal Holanda para vivir? Uf, maravillosa. ¿Cuánto tiempo estuvo por allá? Poco tiempo, estuve un verano solamente, era un curso corto sobre sexualidad, cultura y sociedad. Viví más tiempo en Londres. ¿En Londres? ¿Y qué tal? Maravilloso también. Y todos sus estudios, por lo que veo, tienen que ver con psicología, con psicoterapia, todo encaminado en esa misma línea. Todo en esa misma línea. ¿Y qué más falta? No, pues aplicar, sobre todo aplicar y seguir estudiando, me gusta mucho estudiar. Qué bueno, me encanta, sí. Y gracias por estar aquí en Partida W, en los estudios de W Radio, a los 8 de la noche y 8 minutos, que comience el debate y comienzo con usted, doña María Gabriela. Debatimos si las terapias de reorientación de género son convenientes o son peligrosas. ¿Cuál es su opinión? Pues mira, mi opinión es que nadie reorienta a nadie. La terapia tiene una base fundamental y es que es el acuerdo entre dos personas, una que tiene un sufrimiento y otra que le ofrece herramientas, estrategias, técnicas para disminuir ese sufrimiento. Entonces, la reorientación podría ser un resultado o no del proceso terapéutico, pero jamás es el objetivo. Uno nunca con un paciente dice es que esto es lo que voy a lograr, porque en realidad en el camino es donde vamos estructurando las metas. Muchos pacientes llegan y pues todos los pacientes que yo he tenido, es raro que un paciente llegue y te diga es que yo quiero hacer una terapia para dejar de ser homosexual. La mayoría lo que quieren es entender cuál fue el proceso. ¿Qué es lo que les está pasando? Manejar la ansiedad. No se sienten incluidos, no se sienten parecidos a nadie, sienten que no pertenecen, están con un sufrimiento, se burlan de ellos, o no se burlan porque a lo mejor nunca lo han dicho y es una cosa que viene funcionando, manejándose, trabajándose desde adentro. Entonces, pues la terapia tiene que estar abierta a todos. Sería absolutamente discriminativo decir, no, es que si tú eres homosexual, entonces a ti no te voy a atender. No, es que lo que quiero es entender por qué mi tendencia, aunque también hay otros que dicen, es que sufro porque soy un hombre que me gustan los hombres. Y entonces, pues eso es lo que tú le acoges, eso es lo que tú le acompañas, eso es lo que el objetivo que se va a ir trabajando. ¿Y si se logra algo una vez un hombre le dice, por ejemplo, soy un hombre que me gustan los hombres? Si se logra algo... En la reorientación, usted dice, la reorientación llegamos después de un diálogo, después de... Mira, las investigaciones muestran que sí, que hay muchas personas que lo han reorientado, porque es que hay personas que tienen su testimonio de vida y dicen, es que yo transité un periodo de homosexualidad y luego me di cuenta que eso no me hacía feliz, que eso no me llenaba, que ese no era mi horizonte, y trabajé en determinados temas, conseguí otra persona, tuve otras experiencias, porque es que cada historia es una historia. A mí, una de las cosas que más me preocupan en todos estos temas es tratar de hacer igual lo que no es igual. Es tratar de homogenizar algo que no es homogéneo. Yo entiendo que la lucha gay es tratar de
meter todo en un paquete para poder lograr unas cosas a nivel de políticas sociales. Eso lo puedo entender. Pero me parece que se llevan por delante a el individuo como tal, porque yo he atendido pacientes que no se consideran gays. Dicen, es que soy homosexual. Antes de entrar recibí justamente un mensaje de un paciente que quiero un montón y me decía: tú sabes lo que a mí me ha ayudado a estar contigo. Él sigue siendo homosexual, está con su pareja, cambió de pareja, llegó donde mí porque había terminado con una pareja anterior, deprimido, desesperado, angustiado, y el objetivo de él nunca fue dejar de serlo. Es un tipo de 40 años, 40 y pico de años, que ya pasó esa etapa en sus primeros años de entender, de tratar, de bueno, con herramientas o sin herramientas. Él nunca tuvo proceso terapéutico y siempre me queda la pregunta de si lo hubiera tenido, qué hubiera pasado con él. Si en su adolescencia él hubiera tenido la oportunidad de hablar con alguien, de profundizar, de preguntar, de conocerse más, pues siempre me pregunto qué hubiera pasado. 8:12 p.m. Ahora voy con usted, don Miguel Antonio Rueda Sáenz. ¿Las terapias de reorientación de género son convenientes? ¿Son peligrosas? ¿Cuál es su opinión? Son peligrosas y son inconvenientes. Aquí no hay nada que reorientar, aquí no hay nada que esté mal. La orientación sexual, la identidad de género diversa simplemente son lo que su nombre le indica, partes de la identidad de la persona. Mi colega María Gabriela estaba haciendo varios énfasis, hizo un énfasis fuerte en que no es que el motivo de consulta de la persona sea quiero dejar de ser homosexual, o como un objetivo de la terapia, un objetivo tanto de la persona como del terapeuta, se plantea que se le va a reorientar, y lo pongo entre comillas, una orientación, su orientación sexual, homosexual o bisexual en cualquiera de los casos. Pero desafortunadamente hay un montón de prejuicios dentro de la psicología y dentro de la psicoterapia, en donde se plantea, como lo estaba diciendo María Gabriela hace un rato, ¿qué hubiera pasado si este hombre de 40 años hubiera tenido a alguien con quien hablar en la adolescencia? Probablemente nada más que la posibilidad de seguir siendo un hombre gay que es a sus 40 años, con una relación de pareja estable y con una relación de pareja o inestable o lo que sea. Lo que estamos planteando aquí son dos cosas importantes. Una, la gente gay, lesbiana, bisexual y trans, primero, no es una lucha para meter todo dentro del mismo paquete. Cuando se está hablando de una lucha política, se está hablando por una lucha por la igualdad de los derechos. Y cuando se está hablando de procesos del desarrollo de la orientación sexual, homosexual o bisexual, o de la identidad de género diversa, se está hablando de una parte de la identidad que es fundamental y es importante en los seres humanos. En ese sentido, lo que está mal es la homofobia. Cuando llegan los pacientes, cuando llegan las personas a la consulta, expresando que están ansiosos, que están deprimidos, inclusive hay estudios que muestran que crecer en una sociedad homofóbica desarrolla sintomatología de trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. Porque son muchos los eventos muy agresivos y muy violentos que la gente que es lesbiana, bisexual y transgenerista puede llegar a sufrir por crecer en una sociedad homofóbica, ¿sí? Entonces, aquí lo que está mal es la homofobia. Lo que hay que reorientar es el prejuicio. Lo que hay que desbaratar dentro de una persona gay, lesbiana, bisexual, trans, hetero, como quiera llamarse, como quiera denominarse, es el nivel de prejuicio que nos han enseñado a tener, sobre todo con nosotros mismos, ¿sí? 8:14, ¿qué dice doña María Gabriela? Dice Miguel Antonio, aquí lo único que hay que reorientar es la homofobia. Yo quisiera borrar la palabra reorientación y yo me iría por el lado de dar el apoyo y las herramientas para que la persona realmente se conozca, porque en la experiencia que yo he tenido con muchas personas con orientación hacia el mismo sexo, cuando empiezan a encontrar lo que está en la base, yo no estoy de acuerdo con que es imposible que cambien, porque pues historias hay muchas que eran homosexuales y dejan de serlo, o sea que sí se puede cambiar, o la propuesta sería nunca fueron homosexuales y estaban confundidos, y esa podría ser una alternativa. Fíjate que ahora socialmente estamos demasiado bombardeados. A mí me da mucho dolor que los niños desde muy pequeños se empiezan a preguntar algo que no tendrían que preguntarse. La identidad sexual se desarrolla en la adolescencia y se termina de instaurar ya en la vida adulta. Entonces, que te pregunten, ¿será que es que mi hijo es homosexual porque se pone mis zapatos?
No necesariamente. ¿Será que mi hijo es homosexual o será que le dicen gay a un chiquito de 7 años porque no le gusta jugar fútbol o porque no le gustan los deportes rudos o porque es más artista o porque es más suave o porque le gusta cantar o porque le gusta el ballet? Y esa no es una justificación para pensar que una persona tiene orientación homosexual. Pero si entonces nosotros creamos una sociedad totalmente invasora en ese espacio, entonces los niños empiezan a confundirse y podrían llegar a pensar soy homosexual, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad ese no es el problema, es otro el problema, es que es más artista, es que es más suave, es que es más sensible, ¿no? Y todos, yo diría que el 100% de las personas que yo he atendido dicen, es que yo siempre fui un niño suave, sobre todo en los hombres, siempre fui un niño suave, pero a mí que me gustaran los niños, pues no. Ya, usted habla de heterosexuales que estaban confundidos, heteroconfundidos. No sé. No, pregunto, ¿ese fue el término que usó? No. ¿O homosexuales que estaban confundidos? No, es niños que por todo el bombardeo social que hay ahora es que no se nace niño o niña, sino que también se puede nacer homosexual. No, es que hay dos formas de nacer. O se nace hombre o se nace mujer porque es una cosa biológica. La orientación sexual es otro tema, que es que confundimos sexo con género. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, el problema no es que la gente cambie. Qué maravilla que la gente pueda cambiar y que la cosa sea dinámica. Aquí no hay una dificultad en que esto sea imposible que la gente cambie o que no cambie. No. Yo creo que no es el punto del debate. El punto del debate es cómo se utiliza estas experiencias de la vida de las personas para atacar a otras personas que simplemente están completamente tranquilas con su ser homosexual o bisexual. Primero eso. Segundo, nosotros tenemos una tendencia como adultos espantosa y es de subestimar a los niños y a las niñas y a los adolescentes y ponerlos en unos términos en los que se van a confundir, ellos van a encontrar un montón de información, entonces se van a preguntar un montón de cosas, entonces van a empezar a explorar. Qué maravilla que exploren, obviamente sin ningún tipo de riesgo y sin que vayan a tener una situación en la que se vayan a poner en peligro de ningún tipo. El hecho de que exista la homosexualidad no quiere decir que esto no se le pueda nombrar a los niños y a las niñas, porque aquí tengo que debatir y rebatir un poco. Adelante, esa es la idea de este programa, el debate. No es cierto que la orientación sexual se desarrolle únicamente en la adolescencia. Desde temprana edad, y lo puedo decir con el conocimiento de causa de la investigación que he hecho, se empieza a desarrollar durante toda la vida. Estos no son etapas, estos son trayectorias. Lo que usted dice, mi querida colega María Gabriela, de los niños son suaves, o sobre todo los hombres eran niños suaves, se les gustaba el arte, o el problema era que les gustara el arte, entonces se confundía con el género y el sexo, entonces se nace hombre, se nace mujer. Eso es un zaperoco que la gente tiene, que ha hecho mucho daño. Desafortunadamente, la desinformación que la gente tiene con respecto a lo que significa la identidad con la orientación sexual, la identidad con el sexo y la identidad con el género. Entonces, yo creo que el problema aquí no es simplemente que exista gente que es lesbiana, bisexual o transgenerista, porque ese no es un problema. El problema es que haya gente que pretenda a las malas hacer que la gente cambie su orientación sexual o su identidad de género, porque eso está mal por principio, o por principio religioso, como lo llamamos al inicio del programa, o por principio político, o por principio social, o por principio familiar. Entonces, ese es el verdadero problema, cuando someten y obligan a las personas a tratar de cambiar su orientación sexual a las malas. Si a mí toda la vida me han dicho, si yo soy gay, que yo soy pecador, que yo soy delincuente, que yo soy pervertido, que yo soy un promiscuo, que yo soy un violador, que yo soy un pedófilo, ¿quién crece medianamente contento consigo mismo? Nadie. Nuestra labor como terapeutas y nuestra labor como psicólogos y psicólogas claramente es acompañar esos procesos para desmitificar, quitar el prejuicio, erradicar, vuelvo a utilizar la palabra reorientar. Lo que está mal es la homofobia, no que exista gente que es lesbiana, bisexual y transgenerista. Claro, pero fíjate que ahí nos vamos a un punto que es anterior a la identidad sexual. Yo estoy de acuerdo contigo y por eso dije, la identidad sexual se va desarrollando, no se tiene a los 3 años o a los 5, se va desarrollando, se va reafirmando o se va debilitando, y se va debilitando o reafirmando de acuerdo a las experiencias que se tienen. Y las investigaciones, a mí me parece muy interesante el camino por el que se llegan, digamos, como todas estas dinámicas familiares que se van creando en torno a ese niño con una personalidad X, Y o Z y las conversaciones que hay alrededor. Porque uno se pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es primero, ¿tú te sentiste homosexual
o primero te dijeron, porque tú eras más suave, no sea mariquita, gay, cualquier cosa. Y ahí te empiezan a poner una etiqueta que ni tenías por qué planteártelo. A mí me parece un atropello. Y yo en los colegios siempre digo, la palabra gay tiene que estar terminantemente prohibida. Tú no puedes usarla como un insulto. La palabra homosexual no la puedes usar como un insulto o como una burla, porque es una opción. Pero es una opción de alguien que ha tomado la opción. Entonces, es un atropello con los niños empezar a tildarlos, porque cuando tú ves en esa historia donde tu papá te dice, no camines así, no te muevas así, haz yo no sé qué, y no seas mariquita, no seas tan suave, no seas, ahí le estás poniendo una etiqueta que al niño no le sirve, no le conviene, y le empiezas a crear una dificultad. Yo recuerdo mucho una amiga, hace muchos años, teníamos los hijos de la misma edad, y ella me dijo, ¿será que mi hijo es gay? Y el niño tenía 6 años o 7. Y le dije, bórrate esa idea de tu mente y simplemente déjalo ser. Conéctate con su humanidad y con lo que él es. Gabriela, pero yo quisiera preguntarte, ¿por qué se tiene que borrar esa idea? ¿Por qué no se puede hablar de la palabra gay? Yo estoy de acuerdo en que en los colegios no se puede usar la palabra gay como un insulto. Sí. Pero lo que no se nombra no existe. El problema es que gays, lesbianas, bisexuales, transgeneristas hemos sido invisibilizados durante toda la historia de la humanidad, o hemos sido visibilizados de una manera completamente negativa. Yo quiero hacerte aquí una aclaración, y es que la orientación sexual diversa o la identidad de género diversa no es una opción. Esto no es una decisión que uno toma de, a partir de hoy decido que me gusten los hombres o decido que me gustan las mujeres. Es un descubrimiento que se da a lo largo de la vida. Y cuando lo digo a lo largo de la vida, porque las investigaciones lo muestran, y la mía lo muestra, la puedes consultar en la página de la Universidad de los Andes, lo muestra, que viene desde la primera infancia o desde la infancia, que los niños empiezan a darse cuenta de su atracción por las personas del mismo sexo. Estás y las niñas. una cosa súper importante. Pero lo que sí es optativo es que yo pueda decidir, 1, vivirlo, o 2, contarlo. Porque yo me puedo dar cuenta que a mí me gustan los hombres y quedarme callado y tener una familia con una mujer y tener hijos y entrar dentro de una casilla para que me acepte la sociedad, por ejemplo. O para que me acepte mi familia. Perdóname un segundito. Pero no es una situación en la que bórrate esa palabra de la cabeza, porque tú cómo vas a pensar que tu hijo es gay. ¿Qué tienes si está pensando que su hijo es gay? Todo lo contrario, si usted está viendo esa opción, ojo, aquí hay 2 cosas, o es porque tiene un prejuicio con respecto al amaneramiento de su hijo, que eso está mal, o 2, usted está dándose cuenta como mamá que probablemente la orientación sexual de su hijo puede llegar a ser una orientación sexual no heterosexual, y hacerlo así, la única labor que usted tiene como mamá es apoyarlo. ¿Cómo? No diciéndole usted es gay, claramente no, porque la sigla LGBT o las denominaciones o las categorías de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas han sido utilizadas históricamente para denominar la orientación sexual y la identidad de género de los adultos. Luego, si nosotros nombramos niños con estas categorías, los estamos vulnerando en su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así de sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear espacios libres de prejuicios para que el niño, la niña o el adolescente pueda crecer como tenga que crecer, acompañado responsablemente de los adultos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahí estás haciendo énfasis en desde la infancia. No se nace. Yo creo que eso no está completamente comprobado. Y a mí eso me parece interesantísimo. Mira, hay teorías biológicas y hay teorías ambientales, si lo queremos poner así. ¿Tú por cuál te vas? Yo no me voy por ninguna. Es que yo no me voy a casar con ninguna teoría que a mí no me dé la posibilidad real de respetar a la persona que está junto a mí. Lo que yo sí sé es que la biología y el ambiente interactúan como todos los seres humanos. Yo no puedo reducir al ser humano únicamente a biología o al ser humano únicamente a aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay una interacción entre los factores ambientales y entre los factores biológicos. Es como la gente dice, pero venga Miguel, ¿eso es genético? No, un minutico, usted no puede reducir la biología a la genética. Cuando estamos hablando de la biología estamos hablando de un montón mejor dicho, de historia, de evolución, de un montón de cosas que hace que una persona pueda hablar, caminar, sentarse, comer, bailar, hacer todo lo que hacemos, incluido ser y reconocerse como una persona homosexual o bisexual. Y como no lo podemos reducir a eso, tampoco podemos reducir al ser humano a una sola dimensión, que es la sexual. Porque entonces es como que estamos diciendo, lo más importante que le pasa a una persona homosexual es su sexualidad. Pues no, o sea, tiene
1000 áreas más, tiene muchas otras cosas más, además de que tiene un deseo o no sexual, porque también no los veo nombrados en el eje, en la sigla, no veo nombrados a los que son apáticos sexualmente. ¿Cuánta gente se denominan asexuales? Total, pero no son asexuales. O sea, uno no le puede decir asexual a una persona que por definición tiene sexo. Yo los llamo apáticos sexuales. Y hay gente que no le interesa, pero para nada, la sexualidad. ¿Y esos dónde están? Y se sienten también atropellados, porque las estadísticas dicen que deberían tener un deseo, una atracción, una actividad sexual, no sé qué. Atiendo todo el tiempo parejas que me dicen, ¿será que nosotros tenemos algún problema? Porque no tenemos la frecuencia. Esto es una cosa no, pero es que ahí loca no de podemos... estadísticas, prejuicios... Pero mira, ahí no podemos revolver las cosas. O sea, yo lo único que quiero decir es que es igual de perverso el no aceptar la diferencia de un niño y lo que él empieza a plantear en su infancia, en su adolescencia, a presionarlo para que sí lo sea. Que es un poco lo que nos... No, pues que ni más faltaba, nadie va a presionar a un niño ni a un adulto, precisamente que ese es el punto del debate, que son las supuestas terapias de conversión, las terapias reparativas, que se basan en técnicas que además... técnicas aversivas que la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología, de Psiquiatría, de Pediatría, el Colegio Colombiano de Psicólogos están completamente en contra por los efectos nocivos que eso puede tener. Aquí no se trata de plantearle a un niño o una niña que usted tiene que ser lo que yo creo que usted tiene que ser, ni más faltaba. Precisamente ese ha sido el problema cuando alguien es gay, lesbiana, bisexual o transgenerista, que le han dicho desde chiquito, usted no puede serlo, y desde chiquito lo es. Sí, lo que pasa es que se nombra ya cuando es más grande. Tú hablas de la sigla, tú vas a decir cómo es la sigla realmente: LGBTTQIAHBDSMP. Sí, todo el abecedario más o menos. Más o menos. Entonces, esto es una situación que también vale la pena hacer la claridad. Cuando se habla de lo LGBT, se habla de un grupo minoritario en términos de población que históricamente ha sido vulnerado en cuanto al acceso a derechos. Aquí estábamos hablando antes de iniciar el programa con Andrea, y me decía, pero bueno, ¿cómo está lo del matrimonio igualitario y tal? Yo le decía, mira, el matrimonio es simplemente el derecho, uno de los derechos que la comunidad LGBT no teníamos, por un lado, pero aquí el punto no es casarse o no casarse, aquí el punto es tener iguales derechos. Yo quiero el derecho para poder renunciar a él. Si yo fuera heterosexual, yo tengo dos formas de crear pareja con una mujer. Una es porque se hace una unión marital de hecho, después de 2 años se automatizan los derechos. Pero si yo me caso al otro día de conocerla, se automatizan los derechos al otro día de conocerla. Si yo soy gay, lesbiana o bisexual, me toca esperarme 2 años. 8:28, tenemos que hacer una pequeñísima pausa comercial, pero ya regresamos a este debate aquí en Partida W para que doña María Gabriela responda a los argumentos de Miguel Antonio. No se muevan del dial. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. El general de las 1000... Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:31 están en el estudio de W Radio Miguel Rueda Sáenz y María Gabriela Hermida. Debatimos sobre las terapias, la reorientación de género que llaman en algunos lugares, si son convenientes o si son peligrosas. Ese es el debate esta noche aquí en Partida W. Usted quería retomar un punto para que María Gabriela le responda. Que era la sigla esta enorme y eterna que les estaba diciendo. Todo el alfabeto, más o menos. Todo el alfabeto. Entonces, y hacía la salvedad que cuando hablamos de lo LGBT hablamos de esta situación política de un grupo poblacional históricamente vulnerado en sus derechos. Pero lo otro que yo quería hacer referencia es que es mucho más fácil hablar de diversidad sexual y de género. No todo el mundo, y eso era una cosa que María Gabriela estaba diciendo, aquí no estamos tratando de reducir a la gente a una sola característica de su identidad, ni más faltaba. Pero lo que sí se ha demostrado en los estudios con toda la claridad, y vuelvo, lo reitero, en mi investigación vuelve y sale este punto, es que la orientación sexual y la identidad de género sí es fundamental para el bienestar o para el malestar. No porque yo quiera cambiar, ser gay, lesbiana, bisexual o transgenerista, sino porque es tal el nivel de ataques que yo no me puedo sentir bien conmigo mismo. Por eso bendita sea la vida, existimos los psicólogos y las psicólogas que trabajamos a favor de que la gente se sienta bien consigo misma. Perdóname un momentico, Juan Pablo, porque quiero cerrar mi intervención con esto, y es, a mí me parece una falta de respeto absoluta que estas intervenciones con gays, lesbianas y bisexuales se denominen terapias. La terapia es un quehacer profesional muy profundo y muy importante para que la gente irresponsable de esa
desafortunadamente colegas nuestros se denominen a sí mismos terapeutas y traten de a las malas hacer que las personas gays, lesbianas, bisexuales o transgeneristas cambien su orientación sexual o su identidad de género. Yo también creo, Miguel, que eso es un poco de mito, porque yo te digo una cosa, si a mi consultorio llega una persona que yo la trato violentamente, irrespetuosamente, o la obligo a algo, el paciente inmediatamente se para y se va. Yo no sé cómo logran esos terapeutas tener tanto tiempo a alguien en terapia para que lo maltrate. ¿Quieres que te cuente cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Obligados. ¿Pero cómo los obligan? Mira, por lo general a personas adultas no tanto, pero también pasa, pero sobre todo a adolescentes, que papá y mamá los llevan por cualquier razón. Sobre todo hay una gran cuestión religiosa de por medio que influye en que el papá y la mamá lleven y obliguen a estos chicos y a estas chicas a estar enfrente de una... Pero realmente a mí me parece impensable. Yo he tenido pocos casos en los que le caigo mal a mis pacientes porque en general tengo un buen nivel de empatía. Yo te quiero contar una cosa. Pero los que les caigo mal simplemente dicen, no vuelvo. ¿Cómo arrastras tú a un niño de 14 años o de 15 o de 16? ¿Tú sabes lo que hacen? Los meten como en una especie de campos de concentración, unos campos de verano. Ay, pero no. Así es, así te dé risa, así es que esto lo más terrible de todo es que sí sucede. Y revuelven tres cosas: una gran fe, terapias aversivas, es decir, terapias conductuales aversivas, y terapias psicoanalíticas. Hacen esa trenza y a mí me han llegado pacientes que vienen de terapia reparativa. Cuando un paciente adulto o una paciente adulta está en una situación de un nivel de inconformidad tanto que se sienta en cualquier lado y cualquier persona le dice, mire, pero es que yo le tengo la persona que le puede ayudar, y la llevan y la sientan, el psicólogo o la psicóloga le pueda convencer así, con una cita, 2 citas, 3 citas. Claro, lo que que la pasa trate es que mal, ya la persona va a estar sintiéndose peor aún. Eso va totalmente contra la ética porque pero no hay ninguna terapia científicamente aprobada ni ningún terapeuta que pueda obligar, manipular ni para un lado ni para el otro, y por eso también tenemos que llegar a un trabajo en la sociedad donde no manipulemos ni para un lado ni para el otro, ni hagamos ese lavado de cerebro de que tienes la posibilidad de elegir cuando ni siquiera se está preguntando nada, o de generar la ansiedad respecto a la heterosexualidad tampoco, porque así como tú me cuentas esa anécdota que pues yo no he conocido a nadie que haya estado en un proceso de esos, nunca me han llegado nadie que diga, no, es que a mí me obligaron o me empujaron y me hicieron sentir que yo era el más culpable y pecador en un campo de concentración, como dices tú, en esos campamentos. Pues no los conozco, nunca los he visto, y si existen hay que denunciarlos. O sea, eso no puede suceder porque sería totalmente antiético. Pero también lo otro es entender que cada caso es un caso. Cada caso es tan íntimamente irrepetible que tú tienes que trabajar con ese paciente, con su historia, con su familia, y entender qué fue lo que pasó. No podemos seguir, digamos, unificando. Pero es que ese no es el punto. Yo creo que esa no es la discusión. Yo creo que aquí sí hay una confusión, porque es que aquí no se trata ni de unificar ni de homogeneizar. Por eso yo soy y reitero el punto de la identidad con la orientación sexual. Cuando yo estoy hablando de identidad, estoy hablando de la individualidad de las personas. Al hablar de la individualidad, yo no estoy homogeneizando, y la idea no es igualar a todo el mundo. Entonces todos tenemos que salir con la bandera gay el 28 de junio a celebrar el orgullo gay. No, te cuento otra anécdota. A mí algún paciente que estaba en su proceso en ese momento de reconocer su homosexualidad y salir del closet me decía, mira, yo te tengo que hacer una pregunta, Miguel. Para ser gay a mí me tiene que gustar Madonna, Britney y Cristina Aguilera, porque es que las detesto. Decían, no te tiene que gustar Britney, no te tiene que gustar Madonna, tú tienes que ser tú mismo. Hoy, que estuve en un evento muy importante, se me acercó una mujer de unos 30 años, afrodescendiente, y me dice, ¿qué hago yo con mi gusto por las mujeres? Le dije, disfrútelo, vívalo y gócelo. Una mujer de 30 años. ¿Cuál será su historia? ¿Qué le habrán dicho? Para que a un psicólogo que está en una conferencia de algún lado se le acerque a preguntarle eso. ¿Y por qué no le contestaste? Pues trabájalo, pregúntatelo, porque la respuesta que le di afortunadamente era la que tenía que decirle. Que lo goce y que lo disfrute. Y ¿cuál que sería su respuesta, María Gabriela? Mi respuesta sería, no tengo ni idea. Date la oportunidad de entender por qué tienes esa orientación. ¿Y para qué tiene que entender si lo que quiere es vivirla?
porque no, ella no te está diciendo, dígame cómo disfruto mi orientación. No, yo no le estoy diciendo cómo disfrutarla, le estoy diciendo que la goce. Claro, pero es... De 30 años de no hacerlo, le estoy diciendo, tiene el derecho a gozarla. ¿Qué hubo? Ah, bueno, no sé si ella no lo ha gozado. Me imagino que sí lo ha vivido, y justamente ese es el dilema que es válido tener. Lo he vivido y no sé qué hacer con esto, porque tampoco me hace... Cuando alguien te dice, ¿qué hago con esto? Es que está encartado, es que no lo está disfrutando. Pero no por... Es que mira, hay yo un te vacío. puedo asegurar, María Gabriela, que eso no es por un vacío en el desarrollo de la orientación sexual de la persona, de la identidad de género. Llevo 20 años o más haciendo terapia con gays, lesbianas, bisexuales, transgenderistas y sus familias. El núcleo que yo encuentro en la mayoría de las dificultades emocionales y psicológicas de las personas LGBT, o lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, y de sus familias, es el prejuicio de la homofobia. Hay 3 momentos o 3 lugares o 3 formas en las que la gente realmente se da cuenta, realmente vive, goza, identifica su atracción por personas del mismo sexo. Cuando uno está enamorado, que uno quiere gritarlo a los 4 vientos. La experiencia en el amor es una de las experiencias más que llenan más la vida de cualquier ser humano. La experiencia erótica y la experiencia en la amistad. Son 3 puntos fundamentales en los que las personas se pueden dar cuenta a sí mismas, una vez más, que se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Pero en esos 3 lugares es donde el prejuicio primero brinca. Porque cuando yo estoy teniendo una relación sexual y tengo una dificultad, por ejemplo, para poder disfrutarla, no es porque yo no sea gay o porque yo no sea lesbiana. No es porque yo no me sienta atraído y estoy obligado a menos pues que esté en una situación de violación. No, yo lo que encuentro es lo contrario. No, yo lo que encuentro es esto. Y a lo que me refiero con el amor, la gente misma se sabotea las relaciones de pareja. No porque no quiera estar en una relación de pareja con esa persona, porque siente amor. El sufrimiento es porque siente amor, no porque no siente, porque está enamorado obligado. Nadie se enamora obligado. María Gabriela, se encuentra lo contrario. Sí, ¿Qué es lo contrario? Yo encuentro cosas muy diferentes. Yo encuentro una inseguridad de base que le hace sentir que no da la talla, que no es suficiente para poder enfrentarse al otro sexo. Y entonces, desde ahí, desde el déficit, tú no puedes relacionarte libremente con nadie, ni de tu sexo, ni Pero de... Pero eso sí es homogeneizar, y eso sí es ponerlo a todo el mundo, a todos los gays, que todos los gays tenemos una inseguridad para relacionarnos con el otro sexo afectiva eróticamente. Esa es la teoría. Y ese es el prejuicio enorme que desafortunadamente a nuestra profesión, amadísima y bellísima profesión, nos han metido en la cabeza. Yo creo que hay distintos caminos. Mira, yo creo que hay un camino, que es este que te estoy diciendo. Hay otro camino, que es el de tener experiencias homosexuales muy tempranas que les generan mucha confusión, porque obviamente el sexo produce placer. Entonces, cuando hay esas experiencias, empiezan a preguntarse, ¿será que entonces soy homosexual? Y eso no es que seas homosexual, muy probablemente no lo eres, sino que esa experiencia está siendo atractiva, excitante y ¿Qué tiene de malo eso? ¿Y por qué a partir de eso alguien no se puede decir, venga, ¿será que es que sí le gusta? ¿Tú dirías que podrías pensar que la situación homosexual es la ideal? La situación, no. Tú dirías, mira, lo mejor no pongas sería... palabras en mi boca, no me hagas preguntas, por eso no hagas preguntas que para poner palabras en mi boca con respecto a decirte sí o no, porque la situación ideal es la situación del ser humano. Yo no te estoy diciendo a ti, y yo no estoy poniendo aquí una apología ni a la diversidad sexual ni a la heterosexualidad. Yo te estoy contando lo que tú estás diciendo, es también reduciéndolo únicamente a uno de los 4 procesos psicológicos que están implicados en el desarrollo de la orientación sexual. Lo que pasa el comportamiento, es que si tú pones... las emociones, la cognición y las relaciones. Claro, pero si tú expones a una persona, a un niño, a una situación erótica con el mismo sexo o con otro sexo, el niño va a descubrir una sexualidad que no era la que hubiera descubierto espontáneamente, sino que es otra persona que se lo está generando. Pero porque y entonces lo estás ahí poniendo en términos de abuso sexual, y eso es muy peligroso porque eso es un prejuicio. Y claro que si me estás diciendo, si tú expones a un niño a una experiencia homosexual que le va a producir placer, o a una experiencia heterosexual que le va a producir placer. Todo el tiempo estoy recibiendo niños de... Dime tú si esto es un abuso sexual. Pues sí, porque la sociedad también abusa sexualmente. 2 niños de 11 años que son encontrados en el colegio teniendo sexo oral y anal. Dime, de 9 años. Dime si eso es... ¿Son de la misma edad? Son de la misma edad. edad. El abuso sexual
¿Tú sabes cómo se define el abuso sexual? Claro, ¿cierto? llevo 30 años trabajando con Perfecto, eso. entonces el abuso sexual se define porque haya una situación de poder entre uno sobre el otro y por lo menos 3 años de diferencia. ¿Y quién te dijo si son que 9 años, Pero- perdóname un minuto, si encontraron a los 2 niños de 9 años teniendo relaciones sexuales, probablemente lo que encontraron ahí fue un comportamiento exploratorio en un lugar inadecuado, que es el colegio. No, porque fíjate que si tú te pones a explorar un poquito más atrás, esa no es una expresión sexual natural a los 9 años. Natural. Si no has vivido experiencias sexuales con adultos o has visto pornografía, que es el caso. Claro, que la pero es que pornografía es un caso. Ahí ya una estamos situación de llevando, abuso, ahí ya estás llevando, abuso por eso sexual. te digo, ahí tú ya lo estás poniendo en puntos que están relacionados específicamente con abuso sexual y yo aquí quiero hacer la claridad. Esto no es una apología, ni más faltaba, a ningún tipo de, lo que tú me estás diciendo, si la forma de vida ideal sería, o la condición humana ideal sería la homosexualidad, y mucho menos cuando está esto mediado por una situación de abuso sexual. Perdóname, no me cortes en este momento esta idea porque me parece muy peligroso dejar en punta esta idea sobre el prejuicio y esta idea sobre el abuso sexual. Cuando un niño o una niña es expuesto a una situación sexual que no tiene que vivir, toca denunciarlo. Pero Claro. que se encuentren 2 niños teniendo comportamientos exploratorios que sí pueden ser naturales. A los 9 años o a cualquier año, así tú no me creas, pueden ser los naturales, porque están explorándolo. Porque la Sexo misma oral y forma como a sexo ti, anal no son porque a ti, naturales. ¿cómo que no es natural? No ¿Qué son es naturales natural? en ¿El esas sexo etapas. vaginal? No, pero el sexo oral y anal a esas edades no lo han descubierto. Es más, los niños están en un proceso totalmente diferente. Tú puedes comparar un niño que no ha sido víctima de ningún tipo de estimulación desde la perspectiva de un adulto, porque en el tránsito de personas que yo he atendido, y te quiero dar los ejemplos, es el consumo de pornografía gay desde muy temprana edad. Pero Entonces, es que las tú parejas tienes heterosexuales 9 también años. tienen sexo anal y sexo oral. No, pero no tiene nada que ver. Claro Creo que tiene que ver. Aquí estamos pero hablando de estamos comportamientos hablando del sexuales, no de desarrollo. orientaciones. No, del desarrollo sexual en las etapas que se dan naturalmente si no ha habido intervención ni de pornografía ni de ningún adulto. A ningún niño de 7, 6, 5 años, como los he atendido, ni siquiera se les ha ocurrido. La exploración es tocarse, mirarse, compararse, tú porque tienes, yo Mira, porque yo no tengo. quiero volver a poner el punto, y es que aquí no nos podemos confundir y no podemos seguir poniendo el mito que las personas homosexuales son personas abusadoras de niños. No, y que no, sea no. un niño, es que eso es lo Pero que está eso no es quedando lo en que punta, se eso es lo que está quedando en el No, no, ambiente, no. por eso lo quiero No, aclarar. en Perdóname un segundo, María tránsito, Gabriela. No, en el tránsito. punto es, Estoy hablando en el tránsito, cómo se llega a la orientación, que es el punto en el que estábamos desarrollando. Entonces, es cuando un niño se siente que no da la talla, y entonces tú decías, ese es el único camino. No, hay otros caminos. Otro camino es cuando se tiene una experiencia sexual inapropiada para la edad o inapropiada por las circunstancias, o donde se descubre una sexualidad para la que no están preparados, y entonces empieza, por ejemplo, a tener una actividad sexual o a tener un conocimiento. Por ejemplo, el consumo de pornografía. Imagínate un niño de 9 años que no iba a ser homosexual, empieza a consumir Es que eso pornografía no es así, homosexual. es que tú lo estás poniendo causa-efecto, y eso Es no es, multicausal. eso no es causa-efecto. Que no iba a ser homosexual. ¿Tú cómo sabes que no iba a ser homosexual? ¿Y tú cómo sabes que el que hubiera descubierto el canal porno del primo mayor que es gay y estaba viendo el canal porno, entonces, eso fue lo que lo volvió homosexual? Eso es mentira. Eso no es cierto. ¿Cómo? Porque, ¿cuál podría ser entonces la otra explicación? Que lo que tú estás diciendo es multicausal. Es multicausal. Y es un desarrollo que tiene múltiples factores y que sobre todo están implicados 4 procesos psicológicos que no me los escuchaste bien. Sí. La cognición, el comportamiento, las relaciones y las emociones. Por eso, entonces la siguiente pregunta es, cuando un niño ha tenido alguna de esas experiencias a los 8 o 9 años... No ¿qué necesariamente haces? es homosexual. No necesariamente. Y entonces, ¿qué necesitas? Una orientación, no una reorientación. Es, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que vi? Claro, ¿Qué pero fue lo no que sobre, pasó? pero ¿Qué es no lo que sobre voy? el comportamiento ¿Para dónde voy? sexual. No sobre el comportamiento sexual. Y no sobre si le parece atractivo o no. Sino sobre el hecho de lo que está descubriendo en un momento de su vida a los 8 años, que debías estar jugando fútbol en el parque. Exacto. O voleibol en la cancha. O debías estar jugando con carritos o viendo dibujos animados. Exacto. Pero el punto es el acceso a la información que está teniendo, no por el hecho de la información como tal, sino dónde están los controles parentales en ese sentido. Exacto. En esos momentos. Exacto. Y ahí es donde se puede dar el quiebre. O sea, lo que quiero decir es que... Tú me lo estás planteando en términos prejuiciosos, María Gabriela, y ser homosexual y descubrir la homosexualidad no es un quiebre. Esto no está mal desde ningún punto de vista.
Sin embargo, los pacientes lo dicen así. Antes de entrar, justamente mi paciente, ojalá pudiera, lo que pasa es que le dije, puedo usar tu testimonio, y no sé si me contestó o no, pero él dice, es que todos hay un punto de quiebre en el que en la historia algo nos pasó que mi papá no me pudo identificar con la figura de mi papá, mi mamá fue absorbente, sobreprotectora y no me dejó, y entonces la homosexualidad crece en un terreno que se vuelve propicio por las relaciones familiares, por las dinámicas, por todo lo que está pasando. Y yo te pregunto, si tú pudieras darle la oportunidad a un niño que está confundido de decir, no, yo sí preferiría, y lo reencausaras, ¿para él la vida no sería más fácil? Claro que no. Yo admiro profundamente la batalla homosexual, pero realmente... Mira, no lo pongas en esos términos, porque es que yo no estoy dando ninguna batalla. Y aquí no estamos dando ninguna batalla homosexual, como si fuéramos pues aquí pues los grandes guerreros vestidos de rosado peleando contra el planeta entero por nuestra libertad, ni más faltaba. Lo que pasa es que aquí hay un nivel de prejuicio enorme, que es lo que estoy tratando de hacer evidente desde el primer momento que empezamos a debatir. Y el nivel de prejuicio enorme es que hay quiebres, aquí no hay quiebres. Las teorías clásicas del desarrollo de la orientación sexual, como la de Vivian Cass, como la de Troiden, como la de Coleman, plantean el desarrollo de la orientación sexual por etapas, en los cuales, como Piaget o como Freud o como Erikson lo plantearon a partir del cumplimiento de tareas psicológicas. Vuelvo y te repito, desafortunadamente siendo tan yoico, pero la experiencia que tengo desde la academia, desde la investigación, yo planteo un desarrollo por trayectorias, en los cuales hay puntos y en los cuales hay hitos que permiten que se catapulte al bienestar o al malestar, dependiendo del ambiente y dependiendo de la homofobia. Si a mí se me sienta un paciente confundido con la homosexualidad, lo que yo tengo que hacer es encontrar el significado de la confusión. ¿Qué es lo que te confunde? ¿El gusto o lo que sucede por el gusto? Aquí la gente no llega confundida porque es que yo no sé realmente si me gustan los hombres o las mujeres, o yo no sé realmente si cuando yo empiezo a explorar realmente con el sentarme con el paciente una hora todas las semanas a ver qué es lo que está sucediendo, y probablemente con su familia, lo que yo encuentro es un nivel de prejuicio interior profundísimo, adquirido y no propio. 8:49. ¿Algo final? ¿Ya vamos a abrir la línea, doña María Gabriela? ¿La mayoría de tus pacientes terminan saliendo del closet o terminan... El punto final no es salir del closet. Quiero saber. No, pero la es que el mayoría punto de tus final pacientes... No, mira, el punto final no es salir del closet en una terapia y en un proceso psicoterapéutico. El punto final es el que cada paciente se ponga a sí mismo, y el punto final es adquirir el bienestar o llegar al bienestar de la persona, independientemente de que salga o no salga del club. 8 de la noche, 50 minutos. Qué debate tan bueno, tan productivo. Abrimos las líneas a partir de este momento para que usted nos llame y tome partido. Recuerden, 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, esto es numeral 529 gratis desde cualquier operador celular. ¿Y usted ya tomó partido? Juan Carlos, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, estoy en Cali. Lo escuchamos, ¿ya tomó partido, Juan Carlos? Ya tomé partido. La verdad, con el respeto de todos los panelistas que se han expresado de muy buena manera, la verdad el concepto que yo tengo es que esos términos tan especializados, por decirlo así, en el tema, terminan más que todos por confundir a mucha gente. O sea, yo veo que tanto en la hora del regreso como en partida W están recargándole mucho la mano al tema de la comunidad LGTBI, o sea que yo pensaría que estas contundencias de una persona y otra, estas confrontaciones a ese nivel, terminan por confundir al normal, al corriente. Fabio, buenas noches, ¿dónde está? Allí, Juan Pablo, ya tomé partido. Genial, y le invito a bajarle un poquito a su radio para que lo escuche, para escucharlo mejor. Inmediatamente. Genial. Juan Pablo, esta señora está totalmente equivocada porque, por ejemplo, en mi caso propio, tuve una infancia al lado de 5 hermanos totalmente heterosexuales y sin ningún abuso hacia mí, por parte de nadie. Pero desde mis 8 años sabía claramente que quería ser homosexual. Gracias, Fabio. César, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Hola, César. Sí, buenas noches, Pablo. ¿Dónde está César? Ibagué. De Ibagué, Tolima. Lo escuchamos. Tome partido.
Sí, ya tomé partido. Pues me parece que la psicóloga tiene mucha razón. A los niños desde pequeños no se les puede estar dando, digamos, clases de sexualidad, de sexo, porque ni se les puede dejar ver pornografía, ¿no? Ellos deben naturalmente ir buscando lo que ellos quieren ser, pero no es de pequeños como inducirlos a algo en lo que ellos apenas son inocentes. Hola Álvaro, ¿de dónde se comunica? Buenas noches. Está hablando desde Barranquilla. Vean, compañero, yo estoy con el señor que está hablando sobre la exploración sexual. Yo la viví cuando tenía 5 años. Con amiguitos, pero repito, explorando. Lástima, no entendimos muy bien a Álvaro. José Luis, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Desde Neiva. Lo escuchamos, tome partido. Bueno, mira, yo primero quería decir, yo soy homosexual y yo creo que lo más difícil, o para mí especialmente, fue aceptarme como soy. Cuando me di cuenta, pues obviamente era una confusión muy grande. En fin, pero tal vez el problema o lo que yo más temo es la homofobia, porque en este país hay mucha homofobia, aunque digamos que muchas personas pierden como tal ese miedo y reciben muchísimo apoyo. Yo aún lo sigo teniendo. Además, no sé, siempre he tratado como de buscar ayuda psicológica, pero no me siento capaz. Y es muy raro porque yo lo comento mucho y lo hablo mucho, más bien con mis amigos, en los que confío, y no con psicólogos. Además, con mi familia no lo hablo porque me da muchísimo miedo. Sé cómo es mi familia y de verdad tengo mucho temor. Gracias, José Luis, por compartir su testimonio. María, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, en Pereira. La escuchamos, María, tome partido. Tomé partido porque tengo una hija y sé lo importante y la responsabilidad que tenemos los adultos en los niños de guiarlos de la manera correcta. Oyendo a María Gabriela, pienso que tiene mucho conocimiento sobre el tema y nosotros realmente tenemos que encauzar a los niños de forma correcta. Hay cosas que no son normales, como lo hablaba ella, y nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué están viendo nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos, y de una buena orientación realmente depende que un niño pueda estar pues en el camino correcto. Dani Luz, ¿dónde está? Hola. Buenas noches, sí, tomo partido, llamo de Bucaramanga, soy enfermera, felicito a la doctora María Gabriela porque sé lo que está haciendo. He trabajado con pacientes homosexuales, VIH positivo, y en la mayoría de pacientes lo que se ve es lo que ella precisamente nos decía, que siempre hay un componente, ya sea familiar, anteriormente de pronto hubo un abuso, y en la mayoría de pacientes refieren algo relacionado con un punto de quiebre, como ella hablaba. Hola, Guillermo, ¿dónde está? En Palmira. Lo escuchamos, tome partido. Bueno, gracias. Mire, el homosexualismo es una condición hormonal que los profesionales que están en ese momento allí, en la mesa, no han tocado. No es un defecto adquirido por formación, ¿no? Eso es una condición hormonal, porque yo tengo una sobrina que es psicóloga y ella conoce todos esos temas. Carlos, buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Cali. De Cali, ¿ya tomó partido? Tomo partido, sí, ya. Maravilloso, lo escuchamos. Acabé de escuchar, empecé tarde con el tema escucharlo, pero quiero aportar esto. Yo tengo 39 años, soy un hombre casado y he empezado a tener relaciones con homosexuales. No me agrada, no me gusta, me hace sentir mal. Y tengo también una hija y no creo que deban ver pornografía o enseñarle tan pequeños, porque realmente a mí la pornografía, que la vine a descubrir ahora a esta edad, me ha afectado mucho, me duele mucho que tenga que ver eso para llegar a otras relaciones. Gracias, Carlos, por compartir su testimonio. Hola, Sandra, ¿dónde está? Buenas noches. Hola, en Palmira. La escuchamos. Bueno, mira, quiero hablar a partir de la experiencia. Soy una mujer heterosexual
pero acerca del tema de la exploración en niños de la misma edad, sucede que cuando tenía quizás 9, 10 años, mi primer acercamiento a exploración fue con mis amiguitas, y la verdad, hoy no soy una mujer homosexual, tengo esposo, hijos, y creo que es parte de temas que se van surgiendo desde la naturalidad. Tampoco fue expuesta a abuso en ningún momento, simplemente era el círculo que me rodeaba, y así se dio. Y en días pasados, en conversación con personas de confianza, muchos de ellos también tuvieron esta situación. Gracias, Sandra. Nora, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. La escuchamos, Nora. Gracias, Juan Pablo. Mira, yo considero, en cuanto al psicólogo, acerca del contexto familiar, yo le preguntaría a él, ¿vive a plenitud la homosexualidad? David, finalmente, ¿dónde está? Muy buenas noches. Buenas, por aquí en Bogotá. Bueno, me gustaría decir que ya tomé partido y que es lamentable que una psicóloga hable de un punto de quiebre, como si se tratase del contagio de una enfermedad, del ébola o algo así. Se nace y punto. Gracias. Gracias a usted y a todos ustedes, gracias por escuchar. 8:58, Miguel Rueda Sáenz, gracias por venir a este debate a Partida W. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a María Gabriela por esta conversación. Hay un montón de gente que vamos a dejar los datos para que nos llamen. No, maravilloso, y si nos quedamos hasta las 11 sigue llamando la gente. El debate está bien interesante. Está bien, gracias. Está bien, muy bien. María Gabriela Hermida, gracias por venir a dar un debate tan inteligente aquí. Gracias por la invitación, un gusto haber compartido con Miguel. Ya nos encontraremos en otros espacios. Seguro. Y me parece pues muy constructivo. Mañana salsa con estilo en esta misma franja, pero el lunes, muy atentos, 8 de la noche, otra Partida W, solo aquí, en W Radio. Muchas gracias.